Esta es la historia de una de las decisiones más escandalosas de la Segunda Guerra Mundial, un arma que fue destruida por sus propios creadores. Año 1941. El Ejército Rojo adopta el cañón antitanque SIS-2. Es capaz de perforar cualquier blindaje de la Wehrmacht a una distancia de 1 kilómetro. Es una obra maestra técnica que se adelantó a su tiempo por varios años. Y precisamente por ello, en el apogeo de la guerra, el mando soviético toma una decisión catastrófica. La producción del cañón SIS-2 se suspende. La razón oficial suena a cruel burla, debido a su excesiva capacidad de penetración de blindaje. Pero qué vergonzoso drama de trastienda se desarrolló en los altos mandos. ¿Qué se escondía tras esta absurda formulación? ¿Escasez de metal, incapacidad tecnológica o conflicto político? ¿Y cómo fue posible declarar que el arma más formidable de su ejército era demasiado buena? Quédese hasta el final, porque la batalla más terrible y fascinante de este cañón, que se convirtió en el punto de inflexión de la guerra, le espera en el desenlace. En la primavera de 1941, solo unos meses antes del inicio de la Gran Guerra Patria, el Ejército Rojo adoptó el arma antitanque, cuyo nombre era SIS-2. Su aparición fue el resultado no solo de un trabajo de diseño, sino de una previsión estratégica que, como se demostró, resultó ser prematura. Ya en los primeros ensayos de campo, el arma demostró cifras que en ese momento parecían fantásticas. Perforaba hasta 90 milímetros de blindaje homogéneo laminado a una distancia de 500 metros. Esta era una fuerza excesiva, casi increíble. En un contexto donde las divisiones Panzer alemanas dependían de los PZKPF-2 y los PZKPF-Ches de modificaciones tempranas, cuya protección frontal rara vez superaba los 45 a 50 milímetros, tal poder era comparable a cazar gorriones con un rifle de gran calibre. Sin embargo, fue este excedente técnico y fenomenal lo que se convirtió en la sentencia fatal para el cañón. Hacia finales de 1941, durante el periodo de evacuación, el caos y la más cruel escasez de recursos, la producción del SIS-2 fue cancelada. La formulación oficial, emitida por la Dirección Principal de Artillería, sonaba casi absurda y paradójica. Excesiva capacidad de penetración de blindaje. En realidad, esto fue un amargo compromiso entre la necesidad del frente y las capacidades de la industria. La dirección consideró que no tenía sentido gastar acero de alta calidad, escaso y limitado, horas de trabajo altamente cualificado y ciclos de producción complejos, en un arma cuyo potencial no podía ser explotado en combate contra el enemigo existente. Los recursos se redirigieron a la fabricación de cañones antitanque de 45 milímetros más simples y masivos, que eran suficientes para luchar contra los vehículos alemanes ligeros y medianos. Los comandantes en el frente, que ya habían tenido la oportunidad de evaluar los raros ejemplares del 57, continuaron exigiéndolo insistentemente. Dieron su fenomenal precisión y poder destructivo. Pero la única respuesta que recibían era un encogimiento de hombros. La producción se había detenido en noviembre de 1941. El cañón, adoptado como un arma de vanguardia, resultó ser demasiado potente para su época, convirtiéndose en víctima de su propia perfección técnica y de la realidad económica al comienzo de la guerra. En su lugar, se produjo en grandes cantidades el cañón de 45 milímetros, apodado Adiós Patria. Simple, pero a menudo ineficaz contra el blindaje alemán engrosado. Esta para Borja, el rechazo del mejor armamento en favor de uno más simple, se convirtió en una de las páginas más dramáticas de la historia de la artillería soviética. Para comprender este drama, es necesario volver a sus orígenes, a la primavera de 1940, cuando el SIS-2 era solo un plano. En ese momento, la inteligencia soviética transmitió información de importancia crucial. Alemania estaba desarrollando activamente nuevos tanques genuinamente pesados. Se suponía que estas máquinas estarían protegidas con un blindaje de hasta 70 milímetros de grosor, una cifra que entonces se consideraba prácticamente insuperable para todos los medios antitanque disponibles. El análisis de los ejemplares capturados del PZ, KPFW-3, AUSP, F y G confirmó los peores temores. El cañón antitanque estándar de 45 milímetros, modelo 1937, no podía penetrar su proyección frontal
ni siquiera desde una distancia de 300 metros. El ejército necesitaba urgentemente un arma nueva y potente. El desarrollo fue encargado a Vasily Gavrilovich Gravin, ingeniero jefe de la fábrica de artillería de Gorky, cuyo nombre ya era sinónimo de innovación en artillería. La exigencia del liderazgo militar era clara. El nuevo cañón debía garantizar la perforación de 70 milímetros de blindaje a una distancia de 1 kilómetro, con un ángulo de 30 grados respecto a la normal. Tras minuciosos cálculos balísticos, Gravin tomó una decisión nada trivial: utilizar un calibre de 57 milímetros. Esta elección fue un compromiso de ingeniería consciente. Aseguraba la relación óptima entre la energía cinética del proyectil, necesaria para la penetración del blindaje, y las características de masa y dimensiones admisibles del propio cañón para que pudiera ser transportado por la dotación de artillería. Así nació el SIS-2, un arma que estructuralmente se adelantó a su tiempo. Su cañón era una verdadera obra maestra técnica. 4,16 metros de longitud, lo que representaba unos fenomenales 73 calibres. Semejante longitud convertía al cañón en un auténtico rifle de artillería. El proyectil BR-271 salía de él con una velocidad inicial de 990 metros por segundo. Esto era un récord. En comparación, el cañón alemán PaK-38 de 50 milímetros, que la Wehrmacht consideraba el estándar de la artillería antitanque, solo aceleraba su proyectil hasta 840 metros por segundo. Las primeras pruebas comparativas demostraron una enorme brecha en la eficiencia. A una distancia de 500 metros, donde el PaK-38 apenas podía manejar 49 milímetros, el SIS-2 penetraba con confianza 84 milímetros de blindaje homogéneo. Esta era una diferencia que debería haber decidido el resultado de los duelos de tanques. Pero, como a menudo sucede en la historia, la logística y la economía resultaron ser más fuertes que la balística. La dirección, basándose en la situación actual, se hacía una pregunta lógica, aunque miope. ¿Por qué invertir en un cañón que penetra 100 milímetros si el enemigo ni siquiera tiene tanques con 80 milímetros de blindaje? La viabilidad económica se impuso sobre la previsión estratégica. La verdadera razón de la interrupción de la producción radicó en las dificultades tecnológicas que, al comienzo de la guerra, se volvieron insuperables. El largo cañón del ZIS-2 requería una precisión de procesamiento casi de orfebrería. La principal problema estaba en la perforación profunda y el estriado del ánima del cañón. Durante el proceso de laminado, las piezas se sobrecalentaban, lo que provocaba una alteración en la estructura del metal. Durante el posterior pulido y acabado, los cañones se torcían y, según algunos datos, hasta 1/3 de la producción terminaba como chatarra. Esto era inaceptable en un contexto en el que se requería producir miles de cañones cada mes. La fabricación demandaba metal de la más alta calidad, que, al comienzo de la guerra, era sumamente escaso. Complicaciones adicionales fueron creadas por la propia munición. Los proyectiles de calibre 57 milímetros nunca antes se habían producido en la URSS, lo que exigió crear desde cero nuevas líneas tecnológicas, herramientas, moldes y estándares de calidad. En condiciones de evacuación de fábricas hacia el este, donde el equipo se montaba literalmente en campo abierto, el ajuste de un ciclo tan complejo y exigente se convirtió en una tarea irresoluble. Los recursos eran insuficientes, los plazos surgían y, al final, en noviembre de 1941, tras producir tan solo 371 ejemplares, la producción fue detenida. Sin embargo, los pocos cañones que ya habían llegado al frente no fueron a parar al almacén. Lucharon en los momentos más críticos de la defensa, demostrando su excepcionalidad. Cerca de Moscú y Leningrado, donde no se requería cantidad, sino precisión y un resultado garantizado, el ZIS-2 realizó una contribución inestimable. Su balística fenomenal permitía a las dotaciones experimentadas alcanzar objetivos desde distancias nunca antes vistas. Estos fueron literalmente ejemplares únicos que sirvieron como muestra de lo que debería ser el arma antitanque del futuro. Mientras que los cañones de 45 milímetros a menudo trabajaban al límite de sus posibilidades, el ZIS-2 impactaba objetivos con confianza, manteniendo una alta precisión. Estas armas, aparentemente abandonadas a su suerte y olvidadas en las listas de lo excesivo, estaban esperando su momento, su verdadero enemigo.
El punto de inflexión llegó en la primavera de 1943. En el frente, por primera vez, se capturó un tanque pesado alemán, el Panzer KPFW-6 Tiger, en perfectas condiciones. Las pruebas de fuego, realizadas en los campos de tiro, conmocionaron al alto mando. El blindaje frontal del Tiger, que alcanzaba los 100 milímetros o más, resultó invulnerable para la artillería soviética estándar. Los cañones de 45 milímetros no podían penetrar ni siquiera el costado de esta máquina en ángulo recto. El principal cañón divisional de 76 milímetros, el ZIS-3, el caballo de batalla de la artillería, solo podía perforar el frontal del Tiger a distancias de unos 300 metros y solo utilizando el proyectil subcalibre BR-350P, que era extremadamente escaso. Los proyectiles explosivos comunes e incluso los perforantes estándar eran impotentes. En este contexto, se recuperó la documentación del olvidado ZIS-2. Sus pruebas contra el Tiger capturado demostraron un resultado fenomenal. El proyectil perforante de 57 milímetros BR-271, el mismo que había sido declarado excesivo en 1941, perforó con confianza el blindaje frontal del Tiger desde una distancia de medio kilómetro, disparando en ángulo recto. Este era el único cañón antitanque del Ejército Rojo en ese momento que podía combatir eficazmente la nueva amenaza blindada alemana en igualdad de condiciones y a una distancia segura. El 15 de junio de 1943, Joseph Stalin firmó personalmente el decreto del Comité de Defensa del Estado sobre la reanudación inmediata de la producción de los cañones ZIS-2 de 57 milímetros. El cañón, que había acumulado polvo en los almacenes durante 2 años, se convirtió de repente en la principal esperanza de salvación. Para garantizar la calidad, se introdujeron modificaciones en la producción, y los problemas tecnológicos del cañón largo se resolvieron mediante la asignación prioritaria de acero aliado de alta calidad y el traslado de los mejores especialistas. El ZIS-2 renacido recibió su bautismo de fuego en el arco de Kursk. Las dotaciones adoptaron rápidamente la táctica que se conoció como táctica del brazo largo, utilizando la increíble capacidad de largo alcance y la precisión del arma. Se escondían en los pliegues del terreno y en las arboledas a distancias de 600 a 800 metros. Esta era una distancia a la que los Tiger y los Panther aún no podían disparar con precisión, pero donde ellos mismos se volvían vulnerables al proyectil de 57 milímetros. El argumento principal fue el proyectil subcalibre BR-271P. Con una masa de solo 1,79 kilogramos, se aceleraba a una velocidad increíble de 1.270 metros por segundo. Esto era suficiente para penetrar hasta 147 milímetros de blindaje homogéneo a medio kilómetro, garantizando el impacto de cualquier tanque alemán, incluido el blindaje frontal del Tiger I y el Panther. El ZIS-2 permitía a los artilleros abrir fuego desde distancias donde los cañones de 76 y 45 milímetros ya eran absolutamente ineficaces. Cerca de Kherson-Shevchenkovsky, en enero de 1944, las dotaciones del ZIS-2, actuando de manera competente y decisiva, destruyeron tanques pesados, impactando sus costados vulnerables desde distancias de hasta 800 metros. Esta arma se convirtió en la herramienta de verdaderos cazadores, ligera, precisa y mortalmente peligrosa para el blindaje más selecto de la Wehrmacht, disipando para siempre el mito de su exceso. Desde su triunfal regreso en 1943, el ZIS-2 ocupó firmemente su lugar en la estructura de la defensa antitanque. Se convirtió en la base de los regimientos antitanque del Ejército Rojo. De 1943 a 1945 se produjeron más de 13.000 cañones, lo que atestigua su importancia estratégica e insustituibilidad en el frente. El cañón 57 consolidó su reputación no solo como un medio antitanque, sino como un cazador de blindaje universal, capaz de operar con alta eficacia incluso en las condiciones más difíciles.
Pero su historia no terminó con el final de la Segunda Guerra Mundial. La verdadera gloria, como arma precisa y de largo alcance, la obtuvo el SIS-2 en los conflictos de posguerra. Durante la Guerra de Corea, los artilleros norcoreanos, aplicando la experiencia de las tácticas de emboscada desarrolladas por los soldados soviéticos, lucharon con éxito contra los tanques estadounidenses. Utilizando su silueta baja y alta precisión, impactaron a los Sherman medianos e incluso a los Pershing más pesados, apuntando a los puntos vulnerables, los laterales y la parte trasera. Aún más impresionante fue su uso en 1967 en los Altos del Golán. Las unidades sirias utilizaron el SIS-2 superviviente, pero modernizado, equipado con nuevos proyectiles subcalibre para contrarrestar los vehículos blindados israelíes. Lograron impactar los tanques M48 Patton, que eran significativamente más modernos y mejor protegidos que los vehículos de la Segunda Guerra Mundial. Se registraron impactos exitosos a distancias de hasta 800 metros. Este fue un indicador increíble para un arma desarrollada incluso antes del inicio de la guerra. Incluso 2 décadas después de su debut en combate, el cañón SIS-2 seguía siendo mortalmente peligroso para cualquier vehículo blindado, siempre que la dotación del cañón fuera profesional. La historia del SIS-2 es una historia de previsión ingenieril que chocó con la realidad de la escasez. En 1941, se la consideró demasiado potente para la guerra contra vehículos con blindaje delgado. Pero en 1943 se convirtió en la salvadora en el arco de Kursk, regresando para establecer el estándar de precisión y penetración de blindaje. Su última paradoja histórica está ligada a su enemigo. Los cañones capturados por las tropas alemanas fueron renombrados como 5,7 centímetros PAC 208R, pero no sirvieron de mucho. Alemania no tenía reservas de munición de 57 milímetros, ni la capacidad tecnológica para establecer su producción rápidamente. El SIS-2 siguió siendo una fuerza formidable y eficaz solo en las manos para las que fue creado, convirtiéndose en un símbolo de cómo un arma puede adelantarse a su tiempo, desaparecer y luego regresar triunfalmente para hacer historia. Su destino es una lección de que la previsión estratégica a veces es más valiosa que la economía táctica.